Hola y bienvenidos una vez más, ya estoy aquí con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial en el que esta vez os voy a enseñar a personalizar o customizar lo que es vuestra PlayStation 4 modelo FAT, es decir, el modelo grande. Pero primero, como siempre, como no, voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal, también a nuestro patrocinador ModCenter y lanzar esa invitación para aquellas personas que estén interesadas en recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales relacionados a todo lo que es el mundo de la videoconsola, como puede ser modificaciones, reparaciones, mandos SCUF, etcétera, etcétera. Pues nada, que no duden en suscribirse y así podrán dejar sus comentarios y sus preguntas y yo estaré encantado de ayudarles. Bien, pues volviendo al tema del tutorial, como he dicho, os voy a enseñar a personalizar lo que es vuestra PlayStation 4. A diferencia de los tutoriales que ya tenemos subidos al canal, donde enseñamos a personalizar tanto la Xbox One como la PlayStation 3 FAT, esta vez lo vamos a hacer muchísimo más sencillo y de manera que pueda llegar al máximo de personas. Es decir, con este tutorial no será necesario tener nociones de electrónica. Yo sé que habrá personas que tengan más experiencia que otras, pero bueno, yo he hecho un tutorial en el que creo que la mayoría de personas vamos a poder hacerlo. Si aún así lo veis complicado, pues sencillamente no lo hagáis o buscar a una persona que os lo pueda hacer. Entonces nada, dicho esto, lo primero que vamos a hacer será quitar toda la carcasa de la parte superior. Por ejemplo, la tapa del disco duro es muy sencillo, solo tendríamos que tirar hacia la parte izquierda. Ahora vamos a buscar un destornillador con cabeza de Tor o de Tox del número 8 o el número 9, que para mí son los mejores. Quitaremos este tornillo de aquí. Luego quitaríamos este. Y ahora por último vamos a quitar el que tenemos aquí atrás, que si nunca hemos abierto la consola pues tendremos una pegatina de color negro, así un color negro brillante. Pues quitaríamos la pegatina y quitaríamos este tornillo de Tor o de Tox de color negro. Y ahora sí ya podríamos abrir o quitar lo que es la tapa. Yo la voy a poner de esta forma y así tiraría desde esta esquina hacia nosotros y luego con la mano bajamos un poquito más, tiramos de aquí y luego hacia atrás. Bueno, ahora lo siguiente que tendríamos que hacer sería conseguir lo que es una tira de luces LED, que es esto que tengo ahora mismo en la mano. Esta justamente es de 1 metro de largo y he escogido pues el color azul, que es idéntico al que tenemos en la luz que tenemos en medio de la consola. Bien, una cosa que hay que tener en cuenta es que en tiras de luces LED podemos encontrar de muchos colores y también de varios tipos de alimentación, es decir, podréis encontrar de 5 voltios, de 9 voltios y de 12 voltios. Pues tenéis que conseguir la de 12 voltios. ¿Por qué? Porque hay más puntos en la consola de 12 voltios que de 9 o de 5 y sería mucho más sencillo pues llegar a esos puntos. Sin ir más lejos, aquí tenemos la conexión del ventilador que está alimentada a 12 voltios y va a ser tan sencillo como raspar un poquito y ya tendremos alimentado lo que son las luces LED. Bueno, el siguiente paso sería recortar lo que son las luces LED a nuestro gusto. Como podéis ver, por ejemplo, esta tira LED tiene pues la zona donde nos indica dónde podemos cortar. Bien, pues ahora lo que voy a hacer será coger desde esta punta hasta esta de aquí, que es donde nos indica dónde tenemos que cortar. Ahora con unas tijeras cortamos y volvemos a marcar de nuevo o a medir, que sería justamente aquí. Bien, pues ya tenemos los dos laterales. Bueno, pues ahora el siguiente paso sería fijar lo que son las tiras. Vamos a empezar con el lado izquierdo, cogeremos una de ellas y aquí justamente hay que cortar un trocito más porque este plástico de aquí no lo había visto, entonces hay que cortar un trocito. Donde nos indique, pues cortamos y lo dejamos de manera de que no nos moleste. Ahora vamos a colocarlo por aquí, por el lateral, y vamos a ir escondiendo lo que es la tira. Y para fijarla, pues yo voy a utilizar silicona caliente. Si no tenéis, pues podéis utilizar lo que es celo o cualquier tipo de adhesivo. Bien, pues ya tenemos un lado. Y ahora vamos con el lado derecho. Y lo mismo.
Y ya lo tenemos. Bueno, pues una vez ya fijadas lo que son las tiras LEDs, ahora lo que tocaría sería hacer la instalación, o sea, el cableado. Pero antes de continuar, pues quiero comentar una cosa, porque sé que me lo vais a preguntar. ¿Dónde se pueden conseguir las tiras LEDs? Pues muy sencillo, yo las conseguí a través de internet, estuve buscando, creo que fue en eBay, y encontré pues las tiras LEDs. También se pueden conseguir en Amazon, en distintos sitios. El precio, pues creo que son, a mí me costaron creo unos 7-8 euros, hasta 19-20 euros lo que queráis gastar, eso depende de la longitud que compréis. Bueno, ahora toca ya empezar a instalar lo que es el cableado. Vamos a unir este lado con este lado, y yo para ello voy a utilizar este tipo de cable. Este tipo de cable se le llama normalmente graphing. Si no tenéis este tipo de cable, también podéis utilizar este cable, que es el cable ID de toda la vida, de lo que son las computadoras, PCs, torres, como la llaméis. Y bueno, pues yo, como digo, en mi lugar voy a utilizar lo que es el graphing. Yo ya los he cortado a medida para ir recortando un poquito el tutorial, y solo tenemos que soldar los dos puntos, irán marcados positivo y negativo, pues en el otro lado lo mismo, positivo y negativo. No lo soldéis a la inversa, porque entonces vais a dañar lo que son los LEDs. Bien, pues vamos a ello. Bien, pues ya tenemos uno, ahora vamos con el siguiente. Y ya lo tenemos. Colocamos un poquito de celo aquí para que no estén sueltos. Y bien, pues lo siguiente ya sería dar alimentación a los LEDs. Bueno, pues para ello ahora nos vamos a ir a este lado, porque vamos a coger la alimentación de lo que es el cable de 12 voltios del ventilador. Y bueno, yo ya también he pelado un poquito lo que es el cable, ¿vale? Lo pelamos con una cuchilla, unas tijeras, un cuchillo, lo que sea. Intentar no cortarlo, porque así os vais a ahorrar bastante trabajo. Solo tenéis que raspar un poco, luego le añadimos un poquito de estaño. Y ahora vamos a coger un cable, vamos a buscar el punto positivo del LED de este lado, y lo vamos a soldar en el cable marrón del ventilador. Y ahora ya por último lo que es el punto negativo de lo que son las tiras LEDs, porque esto es un circuito ahora, lo podemos soldar en cualquier punto de chasis, lo que sea. Eso todo es masa, entonces no vamos a tener ningún problema. Yo lo voy a soldar directamente a la chapa que tenemos aquí. Bueno, ya por norma tendría que funcionar todo. Vamos a encenderlo si queremos para probarlo. Pues podemos ver que sí que ilumina, o sea que ahora tocaría pues montar y ya ver el resultado final. Ahora pues esto también lo podemos aislar un poquito, porque como lo hemos pelado, para que no tengamos ningún percance, le ponemos un poquito de cinta aislante, celo, lo que tengáis a mano. Bien, pues ya lo tenemos aislado. Y bueno, pues también una cosa que quiero dejar clara, es una pregunta que me hacéis muy a menudo, que es si esto influye para algo, es decir, conectar todos los LEDs en el punto, por ejemplo en este caso el ventilador. Pues no influye para nada, no os preocupéis, porque los LEDs tienen un consumo tan bajo que no afecta para nada en el amperaje de lo que en este caso estamos utilizando, el ventilador. Por lo tanto no lo va a dañar ni va a hacer ningún daño en lo que es la consola. Así que nada, ahora voy a montar la consola fuera de cámara, y ahora dentro de un momento nos vemos y así veremos el efecto final de lo que es la instalación de los LEDs. Venga, ahora nos vemos.
Bueno, pues ya la tenemos montada y preparada para probarla, para ver el efecto que hace ahora con las luces apagadas, pero como siempre hago, siempre le añado un toque personal a las modificaciones que hago, y en esta ocasión lo que he realizado, que ahora lo veréis cuando apaguemos las luces, es por lo siguiente. Esto ya lleva un poquito más de trabajo y por eso no lo he querido añadir a lo que es el tutorial, pero bueno, si alguno quiere hacerlo, pues está en su derecho. Lo que he hecho es lo siguiente: como podéis ver aquí, le he puesto un trozo de tira LED, pero en este caso, en vez de ser azul, es de color blanco. Lo que también he hecho es con un taladro, una broca del tamaño más o menos de lo que es el LED, le he hecho 3 orificios con mucho cuidado de no dañar el mecanismo del lector, y entonces los he hecho y le he colocado un trozo de LED, que son en total 3. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando encendemos la máquina también le he quitado lo que es, digamos, el guardapolvos que tiene aquí, que de todos modos voy a ponerle uno pero mucho más transparente, porque el que tiene es muy oscuro y digamos que tapaba lo que era toda la luz. De momento lo he dejado así para que veáis el efecto, pero bueno, se le va a añadir un pequeño guardapolvos porque si no a la larga va a entrar suciedad y lo que va a afectar es a la lente. Entonces nada, como digo, he hecho 3 orificios, le he puesto 3 LEDs y ahora cuando encendemos pues se ilumina lo que es la entrada del disco. Cuando introducimos el disco se ve todo iluminado, y cuando los traemos lo mismo. Entonces ahora veréis lo que es el efecto, y nada, pues eso es el toque personal que le he añadido. Eso es muy sencillo, como he dicho, 3 orificios, 3 LEDs, y luego lo hemos puenteado a la parte final de este lado, porque como sabéis esto es un circuito. Entonces es muy sencillo, solo hemos tenido que añadir 2 cablecitos más, positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, pues nada, ahora vamos a apagar las luces y vamos a ver el efecto que hace la personalización que le hemos hecho a la PlayStation 4. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la iluminación LED? Bonita, ¿verdad? Pues ahora ya solo queda irse despidiendo porque llegamos al final del tutorial. Y como digo, ¿no? Si os sirvió de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, darnos ese like que no os cuesta absolutamente nada. Y gracias a esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día haciendo tutoriales para todos vosotros. También recordar compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.